En este estudio de los jueves estamos hablando de la pandemia económica, es decir, la otra cara de la moneda de esta situación de la enfermedad. Y estamos acá nuevamente en el templo, se darán cuenta algunos, prestan atención en este video. Nosotros, como hemos explicado, la verdad que no tenemos la posibilidad de saber cuál es la repercusión y el uso que le estamos dando a este video, pero la idea es que nosotros lo veamos en cualquier momento del día, que dispongamos. Este es un análisis bíblico, un estudio sistemático, versículo por versículo, de este tema, a través del profeta Habacuc, pero cerrar el encuentro con un tiempo de oración. Es decir, las clásicas reuniones de oración de una congregación es este video que con el tema de estudio y con todo el espacio que tenemos para estar juntos en casa, cerramos con un tiempo de oración, orando por las necesidades escuchadas a través del estudio y también de las propias, del país, la nación y eso. Es un tiempo de oración. No importa el horario, lo importante es verlo, así que nos alegramos. Estamos en el capítulo 1, seguimos en el capítulo 1, si recordamos el estudio anterior. Vemos este momento de Habacuc de no entender cómo Dios, frente a la decadencia del pueblo de Dios, de su pueblo, de su familia, Dios estaba moviéndose para que reaccione de una manera que él no podía entender ni aceptar, que no entraba en su cabeza. En el versículo 12 del capítulo 1 dice, orando Habacuc: oh Señor mi Dios, santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Vieron ese versículo tremendo, ¿no? Había aceptado, en esta explicación que Dios le había dado, había aceptado de que Dios había levantado a los babilonios y había entendido que lo había hecho para corregirlos, ¿no? Según lo que dice acá el profeta, y usa una palabra que cuesta decir, pero usada en el término bíblico, castigar. En el Nuevo Testamento es disciplinar, entrenar, corregir, es todo eso, ¿no? Por nuestros muchos pecados. Dios tiene, digamos, a pesar de que había levantado estos enemigos con este propósito, tiene la fuerza para proteger a su pueblo, porque él se basa en esa característica de Dios, dice nuestra roca, el lugar seguro donde pisar, donde apoyarnos y demás, ¿no? O sea, entendió la disciplina, entendió que la crisis económica que estaban viviendo iba a cerrarla en el capítulo 3 de una manera maravillosa, pero en este primer capítulo entendió que la crisis económica se debía a un tema con esta explicación, pero a pesar de eso, él dice, bueno, nos apoyamos, no va a ser el fin de Israel, es decir, no moriremos, no pereceremos por esto, ¿no? Ahora, reconciliar, este es el tema. ¿Cómo puedes tú, ¿no? ¿Cómo puedes tú, que sos santo, ¿no? Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros, oh Señor, nuestra roca, ¿no? Es decir, ¿cómo puede reconciliar esta situación del plan de Dios y por otro lado con la santidad, ¿no? En el versículo 13 sigue con otro reclamo. ¿Por qué, dice, callas cuando destruye el pecador, el impío, al más justo que él, ¿no? Tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos, los babilonios, se tragan a gente más justa que ellos? Es decir, por un lado acepta, pero por otro lado protesta de que Dios está levantando a un pueblo perverso, con mucha maldad, con ideología religiosa y pagana. Ellos creían en su propia fuerza, creían en sus propios méritos. ¿Cómo puede ser que esté levantando esto y usándolo cuando Dios es un Dios santo, ¿no? Es decir, nosotros vamos siempre a estar en nuestra vida espiritual cuestionándonos, porque nuestra mirada es muy parcial. Esta pandemia económica que estamos
sufriendo en este presente y que al salir de esta situación y volver a la normalidad, no saber o no entender qué va a pasar con muchas circunstancias, genera cierta movilización en nuestros planteos, ¿no? Y la Biblia dice, mirá, tu perspectiva es limitada, tu perspectiva no es perfecta, no tenés la visión correcta de los hechos, por eso tenés que saber esto, que Dios está en el trono, es decir, como estuvimos hablando en el verano, ¿no? Controlando los eventos, tiene todo el derecho, como dice el Salmo 135, tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, con lo que le pertenece, y el Dios que hace lo que quiere no es un Dios inestable, como estamos viendo los domingos, movilizado por la oscuridad, por situaciones espurias, por el placer de ver a otros sufrir. No, Dios está en el trono, tiene el derecho a hacer lo que quiere, es decir, su manera de moverse, que no es entendida necesariamente por los hijos de Dios, siempre lleva a la circunstancia, a un propósito mayor y inesperado que nosotros tenemos. Por lo tanto, para el Hijo de Dios no existe la casualidad. Esto no pasó por casualidad, sino que hay una causa o una causalidad que tiene que ver con la soberanía de Dios, que no anula la responsabilidad del ser humano, tenemos que tener ciertas responsabilidades, pero que hay una soberanía al cual el marco de interpretación de los hechos que suceden en la tierra está basado en esa soberanía, ¿no? Este procedimiento es calculado, Dios no creo que sea latino, es decir, que nosotros planificamos para ayer y llegamos tarde. Dios no hace las cosas al azar, los acontecimientos siguen un plan definido, y lo dice San Pablo en Efesios 1, y ese plan es llevar justamente en primer lugar a sus hijos a ser formados a la imagen de Jesús, pero también ese plan a que todas las cosas se les sujeten bajo los pies, ¿no? Es decir, el Dios que existe por sí mismo, no necesita de otro para existir, y no depende tampoco de lo que sucede en el mundo, ni se escandaliza por lo que está pasando, ni se frota las manos cargado de ansiedad, caminando de un lado para otro, nervioso por lo que está pasando. Es un Dios que no está ansioso y nervioso y necesitando hablar con alguien por la barbaridad que está pasando en el mundo. Dios dice, un designio, un consejo, dice Efesios, y un plan para cada uno de nosotros. Entonces, hay un plan, por eso nacimos, hay un plan para la familia, hay un plan para mí individualmente, hay un plan para la iglesia, hay un plan para el país. El Padre conoce el tiempo de eso y dispone, como dice en Romanos 8, las circunstancias que suceden, dispone esas cosas para el bien de aquellos que le aman. Esto que parece verdades frías es una explicación que Dios nos da frente en ese caso, a otra pandemia que pasaba acá, que era una crisis económica fuerte, y es una explicación que Dios nos puede dar o nos puede traer un poco de luz a nosotros que estamos sufriendo esta situación. Y subrayamos nuevamente que lo que Dios hace es siempre lo mejor, aunque en algunas circunstancias no parezca lo correcto. Dios está permitiendo situaciones en el mundo a través de este virus, está permitiendo situaciones en nosotros, en nuestras casas, porque hay algo que algunos puede ser que lo percibamos, pero todavía no lo hemos visto. Generalmente, por lo que uno está pensando y escuchando, esto viene para un cambio de modelo, hasta de una congregación. Es decir, se viene una nueva iglesia, no, digamos, una nueva iglesia referido a gente diferente, sino la misma persona, pero con una nueva mentalidad, donde el énfasis va a ser diferente al que se tuvo a nivel de la historia, ¿no? Es decir, hay una profunda necesidad, porque viene una profunda sensibilidad de trabajar en la calle, de trabajar con el vecino, de trabajar con aquel que no está participando en un culto, y no buscar la reunión como la cumbre de la montaña de una iglesia que se encuentra un domingo y esa es la cumbre, es decir, llegamos a la esencia principal de la iglesia. No, la reunión va a servir para potenciar para lo de afuera, ¿no? Porque la gente está
con miedo y con mucha necesidad y necesita de cada uno de nosotros. Sin duda que Dios usa todo esto para que entendamos y lo sintamos de esa manera, ¿no? Por eso permite todo esto, por eso que estamos sosteniéndonos en esa roca, como decía el versículo 12, que es la sabiduría de Dios sobre los hechos y sobre los movimientos que Él tiene de los acontecimientos, y también tiene que ver con el atributo del control, el poder que tiene sobre cada uno de nosotros. La pregunta que nos tenemos que hacer para cerrar este encuentro es: si conocemos todo esto, ¿de qué nos sirve? Es decir, ¿de qué me sirve saber todo esto, no? Una es, como lo mencionó recién, es tener un pensamiento en relación a un nuevo paradigma, a un nuevo modelo que se viene, ¿no? Adaptarnos a la nueva realidad, adaptarnos a la nueva necesidad. Los medios de comunicación y las redes van a ser muy importantes para transmitir todas estas cosas, y la acción de amor a través de hechos, de obras concretas, de afecto, va a ser la predicación principal de una comunidad. Pero también adaptarnos a interpretar estas cosas y preguntarnos a nosotros: si creemos en la soberanía de Dios y nadie puede torcer sus propósitos, ¿por qué entonces tomo todo como si Dios estuviera o fuera víctima de las circunstancias? Porque muchas veces nosotros los cristianos caemos en el nerviosismo y hablamos tanto de las circunstancias y de los problemas que parece que Dios está atado a ese problema, ¿no? El domingo estuvimos hablando de esto, de este autor que decía: tu Dios es demasiado pequeño. Es decir, ese Dios grande revelado en las Escrituras no es tan grande en el lenguaje que usan los cristianos comunes y en las acciones de los cristianos comunes. Parece que ese Dios tan grande que está revelado en las Escrituras está reducido en la vida cotidiana de los cristianos, porque su manera de hablar y de moverse tiene que ver con un Dios que está víctima de los problemas, ¿no? Entonces, volvamos a poner a Dios en su lugar, que Dios es soberano y tiene control de estas cosas. La segunda pregunta es: si Dios es organizado y es sabio y no improvisa, ¿por qué me desespero ante los acontecimientos que pasan? Hablamos tanto de la cantidad de enfermos, de la cantidad de gente que muere, de la cantidad de problemas, y de quién está primero, quién está segundo en las encuestas, que parece que Dios no tiene la organización en cuanto a estas cosas, ¿no? A pesar de que no podamos explicar este tema. Y si Dios es sabio y hace lo mejor en su sabiduría, ¿por qué las oraciones mías están sujetas a mi carne y no se sujetan a esa sabiduría? ¿Qué quiere decir? A veces el nerviosismo con que oramos, porque estamos pidiendo muchas veces cosas, revela que no estamos entendiendo esa sabiduría. Entonces, no es un tirón de orejas esto que estamos haciendo, sino son preguntas de reflexión para que podamos aterrizar esta verdad que está tan etérea y tan alta y tan planeándose por allá arriba en la vida cotidiana y en nuestra manera de hablar. Si Dios es soberano, creo que Él tiene el control de las cosas. Si Dios es organizado, hay un plan sobre esto, y estamos en ese plan. Si Dios es sabio, Él sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer lo mejor para nuestras vidas. Hasta acá el encuentro. Terminamos en el versículo 14, cuando Él se pregunta, ¿no? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? ¿Somos simples criaturas del mar que no tienes quien las guíe? Es decir, acá es el profeta Habacuc que se está quejando, diciendo: somos víctimas de la situación. Entonces, por eso que decían las preguntas finales, ¿no? No somos peces para ser capturados fácilmente, somos hijos de Dios que estamos bajo el plan de Dios, ¿no? Así que en este tiempo de oración que tenemos este jueves, oramos primero por nosotros, para que estas verdades se internalicen en nuestra vida, y segundo por los otros que no tienen esto en su contexto. Así que terminamos orando. Gracias, Padre, por esta reunión de oración que tenemos en nuestras casas, y oramos para que comencemos a practicar tu sabiduría, tu soberanía y tu control sobre nuestra vida, que nuestra vida se mueva bajo esa roca y apoyemos así nuestro pie y podamos hablar distinto, pensar distinto y contagiar a otros de una serenidad emocional basada en estas verdades que son reales y concretas.
Y oramos también por el país, oramos también por los vecinos que no están bajo esta cobertura, que podamos a través de los medios que tenemos a nuestro alcance transmitirles esta confianza que tenemos en Dios para que ellos también puedan sujetarse bajo la verdad de la palabra y convertirse a Jesucristo. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.